Shalom, Dios los bendiga a todos, somos más que vencedores en Cristo Jesús. Hoy quiero traer este poderoso estudio, la tentación de Jesucristo. Hoy queremos traer este estudio a su vida para que usted conozca más sobre lo que sucedió en el evento cuando Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu para ser tentado. Hoy vamos a hablar de estos relatos históricos, los cuales tienen que ver también mucho con la vida de un cristiano. Quiero que se quede para que pueda escuchar, aprender y entender a lo que esta historia se refería. No se vaya. Ya volvemos. Hoy vamos a hablar de lo que se trata del adversario. Cuando vemos la palabra adversario, también podemos ver la palabra el tentador, el acusador y el ángel de la muerte que ejecuta el juicio divino sobre los pecadores. Anteriormente aparecía como un acusador. En el Antiguo Testamento podemos verlo como el acusador, el cual acusaba a Job y buscaba acusar a los hombres justos y temerosos de Dios. Ahora aparece como un ser espiritual activo para destruir al hombre. Lo podemos ver en el Nuevo Testamento como ese ser que ahora es el ser espiritual que se muestra de una forma física y también de una manera espiritual. Podemos ver al enemigo, el adversario, Satanás, tentando a Jesús en el desierto. Podemos verlo cómo quiere destruir al hombre. Su nombre dado como el diablo, en el griego, diabolos, es el calumniador, aquel que calumniaba y que señalaba a los hombres de Dios. Quizás usted pensará y dirá, ¿qué tendrá que ver esto conmigo? Esto tiene que ver mucho con la vida de un cristiano. Esto, al entenderlo, podrá traer a su vida un despertar tan grande, el cual usted podrá ver que no podemos ignorar las maquinaciones de Satanás. En esta parte hablaremos del reino espiritual. Efesios capítulo 6, 12, un reino bien organizado. Podemos ver cómo Pablo relata a los efesios de ese reino muy bien organizado. Podemos verlo como el apóstol Pablo le enseña a la iglesia la organización que había y que hay en el mundo espiritual. Un reino bien organizado, unos que controlan las naciones y otros que controlan las culturas y otros que controlan los gobiernos. Podemos ver también en Mateo capítulo 4 versículo 1 y en Marcos capítulo 1 versículo 13 y en Lucas capítulo 4 versículo 2 tres bases, tres testimonios. Estas tres bases y esos tres testimonios que hablan de la realidad, del origen, de los siglos, de lo que ha venido sucediendo por tiempos, por generaciones. Tres testimonios que hablan de lo que sucede en el pasado y lo que viene sucediendo en el futuro. Era necesario que Jesucristo fuera al desierto, porque cuando Cristo va al desierto es donde comienza realmente este poderoso vencimiento de las tinieblas. Jesús tenía que ir al desierto. No fue llevado por su propia humanidad, sino fue llevado por el Espíritu Santo. Fue llevado para ser tentado por Satanás. Estos tres testimonios de Mateo, Marcos y Lucas hablan realmente de una realidad de cómo Jesús venció al diablo en el desierto. Podemos verlo también
en el sufrimiento y en la tentación Jesús pudo vencer. Mateo capítulo 4, versículo 8 al 9, en Génesis capítulo 3, versículo 6 y Mateo capítulo 4, versículo 2 al 3. Vamos a mirar que el enemigo se disfraza y tiene un disfraz para disfrazar cada palabra que le hablaba a Jesús en el desierto. En este punto hablaremos del disfraz y la realidad. ¿Cuáles fueron las tres pruebas más duras que Jesús tuvo que sufrir sobre la tentación? La primera prueba dura que vino sobre Jesús en la tentación está en Mateo capítulo 4, versículo 2 al 4. La primera tentación comienza por lo más básico. El hombre era lo más visto en ese momento que Jesús sentía. Podemos ver a Jesús teniendo hambre. Podemos ver a Jesús en un momento dado como un ser humano tener hambre. Satanás lo lleva a la tentación y le dice: si tienes hambre, convierte la piedra en pan y come. Podemos ver que no solo se trataba del hambre, se trataba de dejar de depender de Dios y romper la obediencia que tenía que llevar Jesús a hambre. Obedecer al enemigo sería dejar de depender de Dios. Podemos ver que aquí Satanás comienza a usar prácticamente casi la misma forma y el mismo engaño que sucedió en el huerto del Edén. ¿Sabe Dios que cuando se abran tus ojos conociendo el bien y el mal, serán como Él? Aquí Satanás usa una forma diferente, pero llevando a un hombre santo, al segundo Adán, también a la tentación. Podemos ver que aquí Satanás usa una forma y un diseño muy simple. Si eres el Hijo de Dios, convierte la piedra en pan y come. Podemos ver que si Jesús hubiera obedecido, se hubiera roto la dependencia con Dios. Quizás en nuestras vidas podemos ver la misma situación. Quizás a veces queremos usar ese poder que Dios nos ha dado para el beneficio de nosotros mismos. En la actualidad podemos ver a muchos hombres pero usando ese poder que Dios les ha dado para su propio beneficio. Podemos ver lo que eso quiso hacer Satanás con Jesús. Quizás usted puede decir: ¿qué era malo de poder comer? Podemos ver que Satanás quería llevar a Jesús a obedecerle, y ya no sería que Jesús obedeciera al Dios Altísimo, sino que Él quería ser el dueño y el rey de todas las cosas, que el Hijo de Dios se postrara para robar y usurpar realmente la adoración al verdadero Dios. Aquí en este primer punto podemos ver a Jesús citando la palabra de Deuteronomio capítulo 8 versículo 3, donde dice: no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Podemos ver que Jesús no usa ningún arma humana. Podemos ver a Jesús recitando la palabra, Deuteronomio 8:3. No solo de pan vivirá el hombre. Podemos ver a Jesús llevando la tentación de Satanás, pero también llevando su obediencia a Dios. Jesús le demuestra a Satanás y le dice que aunque él tuviera hambre, él tenía que darle cumplimiento a lo que él un día también había escrito, a la palabra del Señor. Podemos ver que aún con la palabra, el enemigo no desistió. Y cuando Jesús le dice esas palabras al enemigo, el enemigo volvió a tentarlo nuevamente. Podemos ver que no solo de pan vivirá el hombre, mas no dijo hasta aquí llegará la tentación, sino que podemos ver la insistencia, así como lo hizo con Eva y con Adán en el huerto del Edén. Podemos ver que él insistía y insistía para que ella pudiera probar y comer de lo que Dios les había dicho que no comieran. Quizás hay muchas tentaciones que vienen a tu vida, pero cuando no sabemos realmente cuáles son esas tentaciones que están viniendo realmente de parte del enemigo, podemos caer en ellas. Escuche, este estudio puede ser y será una bendición para su vida. Si usted realmente desea escuchar más,
Escuche el segundo punto de la segunda tentación. Podemos ver que Jesús estaba dando a entender que el hombre no depende solo del alimento físico, sino de la obediencia al Señor. La dependencia de la palabra es más vital que el alimento físico. En el segundo punto podemos ver en Mateo capítulo 4 versículos 5 al 7. En esta segunda tentación, Satanás lleva a Jesús a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. En este segundo punto vemos a Satanás cambiando la estrategia. Ya no fue más al hambre, ahora quiere tocar el orgullo. Él usa el Salmos 91. Satanás usa el Salmo 91 manipulándolo y sacándolo fuera del contexto. Podemos verlo recitándolo, pero de una forma incorrecta. Pero también vemos en este texto y podemos ver a Satanás tratando de que se hiciera un show a través del pináculo, lanzando o queriendo hacer lanzar a Jesús del templo delante de muchas personas. Jesús le recita la palabra con Deuteronomio capítulo 6 versículo 16: no tentarás al Señor tu Dios. Jesús nos enseña que no se puede manipular la fe, que el orgullo es peligroso, como el hombre física a destruir su propia alma. Jesús nos enseña en esta palabra que solamente a través de la obediencia a Dios podemos tener grandes victorias. Podemos ver que cuando obedecemos a Dios, su palabra dice: es mejor obedecer primeramente a Dios que a los hombres. Satanás comienza a tocar el orgullo. Satanás comienza a pensar que podía llevar también a Jesús a ser tentado como el primer Adán y como la primera mujer que Dios había creado. Es algo sorprendente saber que Satanás no se detiene, que a pesar de que Jesús le recita la palabra, no se da por vencido. Él continúa porque él va a querer llegar al punto donde el hombre dé su brazo al torcer. Podemos ver que él no se detiene. En el punto número 3 podemos ver en Mateo 4, 8 al 10. Otra vez le llevó a un y le mostró todos los reinos de la tierra y la gloria de ellos. Este es el punto más crítico. Este es el punto y la prueba más dura para Jesús. Satanás no solamente le estaba llevando a ese lugar, sino que también le estaba diciendo que era el rey, aquel príncipe que quería ser como rey y ser adorado a través de las cosas materiales. Él le dice: si postrado me adoras, todo esto que tú estás viendo será tuyo. Jesús le respondió: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Podemos darnos de cuenta cómo Jesús aquí, en este punto, recita nuevamente la palabra. Podemos verlo como Jesús le enseña y le demuestra que a través de la palabra Él puede. Es obvio que quizás nosotros somos débiles en ciertas formas y de ciertas maneras, pero cuando nosotros tenemos conocimiento de la palabra y lo obedecemos, el enemigo va a pensarlo para llevarte a ti a una tentación. Y quizás han venido muchas tentaciones a tu vida, de diferentes maneras, de diferentes formas, pero cuando tú llevas esas tentaciones y esos deseos a la obediencia de la palabra, a la obediencia a Dios, vas a poder vencer. En este tercer punto podemos ver esta última tentación. Vemos a un enemigo que ya se quita la máscara y da a ver sus intenciones. Él quería ser adorado y tener gloria y dominio sobre los reinos del mundo. El pecado
es la puerta para que el enemigo pueda tener acceso al hombre. Cuando Eva comió y sus ojos se abrieron, la puerta que estaba cerrada se abrió, dando acceso al enemigo en la humanidad. Vemos también a Jesús rechazando todo lo que el enemigo le estaba ofreciendo, la propuesta del tentador, y llevando esta tentación a la obediencia al Padre, recitando la palabra y poniéndola por obra. En este punto vemos que cada tentación tiene que ver con el hombre, que el primer Adán cayó. Satanás pensaba que al llevar esta tentación al segundo Adán, que era Jesús, él podría también hacerlo caer, y que él no fuera a la cruz. Le mostró de diferentes formas que él podía ganar a la humanidad. Él pensaba que llevando a Jesús a la fama y a ser un hombre muy rico, o siendo un hombre muy famoso, él tendría muchos seguidores y no tendría que ir a la cruz. Pero la obediencia era la cruz. La obediencia y la muerte para poder salvar al hombre del pecado y redimirlo con Dios tenía que ser la cruz del Calvario. En el primer punto de la primera tentación, vemos que Satanás comienza a tocar la carne de Jesús cuando le dice que convierta la piedra en pan y coma. Él quería usar el poder que Dios nos ha otorgado para fines egoístas, nuestro propio beneficio. Quizás usted puede ver que hoy en día muchos predicadores han usado y se han aprovechado de ese poder para poder llevar su avaricia, su codicia de las cosas materiales. Podemos ver muchos pastores haciendo mercaderes de muchas personas, quitándole sus posesiones, quitándole lo poco que tienen. Cuando ves a un predicador de esta manera, podemos ver que Jesús nos enseña que está siendo gobernado por el enemigo, que el enemigo ha corrompido su corazón y que lo ha llevado por un camino diferente del cual el Señor Jesús había trazado en su ministerio. En el segundo punto podemos ver y hablar del orgullo, un orgullo que manipula lo sagrado y buscar la gloria para uno mismo. El orgullo del hombre. Cuando Dios quiere corregir al hombre, el orgullo va a venir a su corazón. Así le pasó al rey Saúl. Podemos ver que el orgullo lo llevó a que Dios lo rechazara. La desobediencia y preferir mejor al pueblo y preferir mejor al hombre que a Dios lo llevó a que Dios lo rechazara. En el tercer punto podemos ver la adoración. Cómo Satanás quería tener esa adoración. Cómo quería que los reinos y los gobiernos y aún el mismo Hijo de Dios estuviera postrado a sus pies y lo adorara. Quería usurpar o quitar por un momento el lugar de Dios para poder él ser adorado. Pero Jesús, conociendo la Escritura y sabiendo cómo vencerlo, usó la sabiduría, la inteligencia, el conocimiento, el discernimiento, y pudo dar realmente un merecido al enemigo. Jesús siempre le narraba al enemigo como está escrito. Escrito está. Venció con la palabra, esa palabra de Dios que nos ha entregado a nuestras vidas para poder vencer al enemigo, llevando cada debilidad a la obediencia. No cedió en ninguna de esas tentaciones. Si obedecemos a la palabra, podremos vencer cada tentación que venga en nuestra vida, en todo momento. Podemos ver que en toda la tentación siempre era Satanás. Él siempre se opondrá al propósito que Dios tiene en una persona. Las debilidades humanas son como una enfermedad que si no las tratamos podremos padecer o podremos morir. Cada enfermedad que hay en nuestra vida es cada debilidad. La debilidad demostrará realmente a Satanás que somos presas fáciles. La Biblia dice que tenemos que tener cuidado con ese león que anda a quien devorar.
Ese león que ruge mirando a quién devorar es Satanás. Podemos ver a Mateo en capítulo 4, versículo 11. Vemos la adoración de los ángeles, pero también vemos el comienzo de algo poderoso, la reactividad de Jesús, algo que comenzaba a ser realmente grande y poderoso. También podemos ver la retirada, cómo Satanás se retira cuando Jesús le dice: apártate de mí. Podemos ver que Satanás se fue, pero no lo vemos que él se haya ido para siempre. La Biblia dice que lo dejó por un tiempo. Cuando vemos a Satanás yéndose del lado de Jesús, podemos ver a un ser maligno, a un ser que salía a planear y a tener nuevas tácticas y poder mirar cómo vencer a Jesús. Él se fue a planear y a mirar que por ese lugar o por ese lado no había podido nada, no había logrado nada. Así es el enemigo con usted y conmigo. Cuando él ve que no puede vencernos en un área, buscará la manera de que tú caigas, la manera de que tú realmente des el lugar para vencerte. Satanás no se retiró definitivamente. Podemos verlo como él se va a planear y se repliega como un repliegue táctico. Vemos a Satanás huyendo, siendo confrontado y conociendo que la obediencia a Dios es más importante que los muchos sacrificios. Podemos ver aquí en Lucas capítulo 4 versículo 13, podemos ver a Satanás apartándose por un tiempo, como cuando un ejército se retira de la batalla para buscar otra forma de poder vencer a su enemigo. Pablo habla en Romanos 5:19 y nos habla que así como entró la desobediencia por un hombre también entró la obediencia a Dios. Pablo habla de lo que vale más y de lo que gana el hombre si obedece, pero también si desobedece. Podemos ver que lo que comenzó en el desierto terminaría en Gólgota, la victoria total. La carta a los Hebreos en el capítulo 2 versículo 14 también nos enseña. La tentación en el desierto demuestra realmente la victoria de Cristo Jesús. Jesús nos enseña y nos muestra que nuestras debilidades y en lo que Él venció, nosotros también podemos vencer. Jesús, recitando la Escritura, siempre pudo vencer al enemigo. Nadie puede ganar una guerra por sus propios medios, si no es con la palabra de Dios. Nadie podrá hacerle frente a algo que no conoce, si no conoce realmente sus artimañas. Jesús nos enseña y dice que un ejército tiene que conocer al otro para poderle hacer frente. Jesús conocía muy bien al enemigo, sabía sus maquinaciones y conocía lo que él estaba planeando. Él fue llevado por el Espíritu al desierto, pero en el desierto comenzaría la victoria del ser humano. Ahí fue donde comenzó realmente la salvación de nosotros como pecadores. Jesús tenía que padecer tentación en ese desierto. El desierto fue realmente el principio de un ministerio, de una victoria llevada. Santiago capítulo 4 versículo 7 nos enseña. En este pasaje podemos ver cómo el sometimiento a Dios lleva a vencer la tentación. Esto quiere decir que no somos nosotros mismos los que hacemos ese vencimiento o que podemos vencer, sino la obediencia que Dios nos ha enseñado. Nos lleva a resistir toda tentación, esa tentación que diariamente está en su vida. El desierto es el inicio de una lucha constante contra nuestras debilidades. No sé cómo estás luchando, pero sabemos que en Cristo Jesús somos más que vencedores. Podemos ver también el bautismo de Jesús y la voz de Dios en el Jordán. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Eso que se dijo en el Jordán tenía que ser probado también en nosotros. Muchos de nosotros somos hijos de Dios, pero así como esa voz que salió ahí cuando Jesús fue bautizado de parte de nuestro Padre Celestial,
tenía que ser probado en el desierto. Por eso fue llevado Jesús a ser tentado en el desierto. Tenía que ser confrontado si realmente era el Hijo de Dios, padeciendo y sufriendo la tentación por aquel ser que había sido también creado. Nosotros como hijos de Dios tenemos que padecer y tenemos que sufrir muchas tentaciones y muchos momentos difíciles ahí en ese desierto, donde somos probados si realmente somos hijos de Dios. Satanás le dice a Jesús: si eres hijo de Dios, tírate, porque Él va a enviar a sus que cojan para que no tropieces, para que no mueras. Jesús le enseña a Satanás que él, resistiéndolo, daba a mostrarle que realmente él era el Hijo de Dios. Tú y yo, con nuestros hechos, con nuestros frutos, mostramos realmente que somos hijos de Dios. Satanás no se va a quedar quieto. Satanás no va a dejar de insistir. Satanás te insistirá hasta el día en que tú partas de esta tierra. Él no se quedará nunca con los brazos cruzados. Si no buscas a Dios, si no oras, si no lees la palabra, si no estás constantemente en las cosas de Dios, puede venir una tentación que acabará con tu vida. Así, Satanás querrá tentarnos a nosotros. El apóstol Pedro nos cita en la carta, en el capítulo 5, versículo 8, nos aclara: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Nos aclara: sed sobrios y velad. Satanás no se va a quedar quieto. Así como Satanás quiso devorar en el desierto a Jesús, así buscará a Satanás devorar la fe de los hijos de Dios. Esa fe que tú tienes en Cristo Jesús va a ser atacada. Esa es la herramienta, es el don, es lo que Dios te ha dado, lo más fuerte que hay en ti, la fe. La fe es la que te lleva a Jesús. La fe es la que te lleva a la salvación. La fe es la que te lleva a ver tu milagro. La fe es la que te va realmente a hacer caminar y tomar esa cruz y seguir a Cristo. Satanás quiere que tú niegues. Satanás siempre va a buscar esas debilidades humanas, como el orgullo, la ambición y el poder. Son herramientas que Satanás usa para llevarnos a destruirnos, a destruir nuestra fe en el Señor. Y muchos han caído en esa trampa. El apóstol Juan, en primera de Juan, capítulo 2, versículo 16, resume las tres dimensiones las cuales fueron usadas contra Jesús. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proceden del Padre, sino del mundo. Podemos ver en este estudio de la tentación que Jesús no usó nada humano, sino la palabra escrita, que tenía poder y tiene poder para vencer. Jesús estuvo en el desierto 40 días y 40 noches. Y ahí estuvo aquel transgresor y aquel que se oponía a que Jesús fuera a la cruz del Calvario. Tenemos que aprender cómo usarla. Y no solamente usarla, sino ponerla en práctica. No puedes dejar que Satanás te quite tu fe. No puedes dejar que Satanás te robe tu fe. No puedes dejar que Satanás mate tu fe. Tienes que seguir adelante con el Señor Jesús. Jesús fue tentado, pero Él venció. Y siendo hombre, Él venció, dándonos a conocer que nosotros también podemos vencer. Nada nos puede detener. Tenemos que seguir adelante. Tenemos que continuar. Lamentablemente hoy podemos ver a muchas personas peleando desarmados, sin conocimiento. Personas que no han tenido conocimiento de la arma más poderosa, que es la palabra de Dios. Y muchos la han usado para su propio beneficio, cayendo en la cautividad de las tinieblas. La tentación, algo que se vive diariamente en la vida del ser humano. La tentación, aquella tentación
que viene constantemente a tu vida. Los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Todas estas cosas provienen del mundo, y el mundo pasa y sus deseos, pero la gloria de Dios permanece para siempre. Jesús venció para que usted y yo seamos también vencedores en Cristo Jesús. Espero que este estudio de la tentación haya sido de gran bendición para su vida. Espero que esta palabra usted la ponga en práctica de día y de noche. Que sepa de que el Señor te está dando y te da las herramientas para vencer. No ignoréis las maquinaciones del enemigo. No tenemos que ignorar lo que Satanás planea. Y todos los días está planeando algo contra ti. Todos los días está planeando algo contra mí. Satanás no descansará hasta haberte destruido. Satanás no va a descansar. Él te perseguirá. Él tiene un gobierno bien formado. Él conoce la debilidad del hombre. Él sabe cómo puede destruir al hombre. No codicies. No vivas en la codicia. Desecha las cosas que te hacen daño. Todo lo que proviene del mundo no proviene de Dios. Lo de Dios nunca te va a separar de Él. Lo del mundo te querrá separar del Señor. El Señor te quiere ayudar, pero leyendo su palabra, es hora de que vuelvas nuevamente a buscar al Dios Todopoderoso que te ha ayudado y te ha dado la palabra para que tú puedas vencer. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Comparte este pequeño y corto estudio para que sea de bendición para otras personas. Shalom para todos.